Hola nuevamente, les pido disculpas, tuve una dificultad con mi conexión de internet. Estoy aquí nuevamente. Como les decía hace un momento, este espacio ha sido creado para que podamos compartir, para que podamos aprender juntos, para tener tips en la vida, para ir construyendo nuestra vida, nuestro mundo de una mejor forma, de una manera más libre, que ya no dependa de otros, sino que cada vez vaya dependiendo más de nosotros mismos. Es un espacio para tratar temas, pueden ser a veces polémicos, no sé, como sea para cada quien, pero la idea es también cuestionarnos paradigmas, cuestionarnos creencias erradas, juicios que son disfuncionales para nuestra vida y que vale la pena pues razonarlos un poquito y elegir nosotros los paradigmas, creencias, que no sea algo impuesto. El día de hoy he decidido empezar con un tema que desde mi experiencia como psicólogo clínico, como terapeuta, es un tema bastante común en la sociedad. El rechazo de las emociones, por eso el tema de la conversación de hoy es hora de devolverle la dignidad a nuestras emociones. Existen muchas emociones que nos han dicho que son malas. Hay unas emociones buenas, unas emociones malas. Las buenas se deben sentir, las buenas se deben expresar, las buenas se deben mostrar, y las malas no se deben mostrar, se deben tapar, se deben esconder. No está bien que sintamos ese tipo de emociones. Y de alguna forma vamos reprimiendo, aprendemos a reprimir, a reprimir, a reprimir. Y vamos dejando de ser nosotros mismos, vamos dejando de crecer, de florecer, porque es ir en contra del flujo de la vida, digámoslo así, el reprimir, el cortar algo, el retener. Aparte de eso es bastante agotador reprimir una emoción, algo tan intenso que es parte de nosotros como seres humanos. Antes de continuar, quisiera invitar a las personas a que hagan preguntas si desean, si tienen dudas, que este es el momento para resolverlas. La idea de esto es que sea como una especie de conversatorio, de que puedan también ustedes dar sus opiniones durante la transmisión, contestar preguntas. Esa es la idea, ir impulsando esta forma de llegar a más personas. Realmente la carrera de psicología es una linda carrera, pero a veces parece ser muy, o a mí me parece a ratos muy limitada, porque no puedo atender más de, yo que sé, unas 8 personas al día. Y puedo notar cómo estas conversaciones
con las personas que han requerido de mis servicios, han podido ayudarles y creo que esta forma es la forma de hacerlo. El video se quedará ahí y podrán verlo en cualquier momento. Hablaba ayer en una transmisión en vivo con una amiga y era como ser semilla, dejar una semillita por ahí es bastantísimo. Espero que esta semilla toque esos cuerpos con su corazón, esa mente, y nos recuerden ese espíritu que también somos. Les cuento que desde la psicología en la que me muevo, la que manejo, la psicología transpersonal, tenemos una especie de integración, o se ha hecho una integración entre la ciencia occidental y la ciencia oriental. Todos conocemos la ciencia occidental, toditos nosotros conocemos eso bien. Y la ciencia oriental es esta que oriental generalmente está en todo el mundo, pero mayormente se ha destacado allá durante mucho tiempo. Ciencia también, ciencia de la vida, ciencia sobre quiénes somos, ciencias de que cómo funciona esto y cómo podemos funcionar acorde a la vida y no reprimir y volvernos neuróticos, que es lo que nos pasa en la actualidad. Dándole las gracias a las personas que están conectadas. Qué lindo que estén aquí. Es un honor y al mismo tiempo me dan esa fuercita, ese apoyo. Gracias por eso. Entonces vamos a empezar con el tema. Me gustaría empezar diciendo que es importante diferenciar las emociones básicas de las emociones mixtas. Las emociones básicas son el miedo, la tristeza, la ira, la excitación sexual, la alegría. Estas emociones se consideran básicas por su importancia para la sobrevivencia. En los siguientes temas hablaremos a profundidad de esto, pero ahorita voy a decir un poquito de cómo la ira ha permitido nuestra sobrevivencia a través de los años. Hace muchos años, muchísimos años, cuando vivíamos cuando no habían ciudades ni pueblos y vivíamos con animales mucho más grandes que tenían que comer. La ira es la que nos ayudó a protegernos, la ira es la que nos ayudó a defender a nuestras familias, a nuestros seres queridos, a la tribu. Entonces, podemos ver que existen estas emociones, nos ayudan a mantenernos aquí, son fisiológicas, tienen una correlación fisiológica súper estrecha, son emociones básicas porque son primordiales, primigenias, porque han estado aquí en nosotros desde muchísimos millones de años. Son básicas porque en el reino animal porque son universales en el reino animal. Vamos a hablar de las emociones mixtas. ¿Cuáles son las emociones mixtas? Mezclas entre las básicas, mezclas en diferentes tipos de intensidad, 2 o más emociones ahí.
en un solo momento, en un solo espacio de tiempo. Estas emociones complejas, por ejemplo, son el temor. Le diferencio del miedo porque el miedo, al ser una emoción pura, básica, es el miedo que me da cuando alguien grita ¡pum! Y es como intenso y fugaz. El temor, en cambio, ya está compuesto, es el temor que siento antes de dar un examen, un temor que puedo sentir cuando voy a sacar la licencia, no sé, pero comprendemos que ya tiene de otras emociones. Está la angustia, la vergüenza, la ansiedad, el éxtasis. Todas estas emociones están compuestas por muchas otras, como dije, en diferentes tipos de intensidad, y según la intensidad de ellas y la interacción que tengan, pues tendremos esa emoción compuesta. Entonces, ahorita vamos viendo que las emociones son importantes para la sobrevivencia del ser humano como tal. Recalco esto del ser humano como tal porque he escuchado en muchas ocasiones: nosotros no somos esto, no somos la carne, no somos el cuerpo, esto no, si las emociones están en el cuerpo entonces no son de nosotros, dejémosle nomás por ahí. Y sí, somos más que esto. Hay un dueño de la nave, somos ese espíritu, esa alma, pero ahorita somos humanos, ahorita estamos en una condición de seres humanos. Entonces, cuando estemos en espíritu puro, tal vez dejemos de preocuparnos por las emociones y por el cuerpo. Ahora que somos humanos, es momento de ocuparnos y de empezar a verles con otros ojos. Hasta aquí, no sé si tienen alguna pregunta, algo que quieran decir. Les doy las gracias a las personas que se siguen sumando, a los saludos, personas muy queridas. Y hay un hito de ellos tiempos, años que no veo. Un abrazo a todos por estar. Continúo, y si por ahí tienen alguna pregunta, escriban nomás y vamos conversando. Tengo por acá mi polla para tener ese orden y no perderme mucho en otras cosas. Entonces vamos ahora a ver un poquito de la etimología de la emoción, de la palabra emoción. Pues emoción viene del latín emotio, que quiere decir movimiento o impulso. También quiere decir aquello que te mueve hacia. Entonces la emoción no es solo esa cosa nomás así que no se debe sentir, es llamémosle una energía que está aquí para funcionar con el cuerpo, para mover el cuerpo, en la búsqueda del placer o en evitar el dolor también. Se me viene ahora la emoción como gran parte de la energía que mueve el cuerpo, la emoción como el sistema de combustión de un auto. Nos mueve, importantes para nuestra vida. ¿De dónde vendrá esto que son malas entonces? Ya
iremos llegando a eso. Por ahora entonces vamos a hacerle como un pequeñito resumen o para irle encajando a esto. Vemos que la emoción es un impulso para el cuerpo, un impulso para este sistema biológico, un impulso para el sistema químico, para lo fisiológico, para lo mecánico. Y eso que nos mueve en el plano físico, materia. Y tenemos también en el plano psíquico la emoción. Es un mensaje. La emoción son los colores que le vas a poner a tu vida. Las emociones son ese mensaje que te viene a avisar que algo está pasando en el medio. Sí. A ver, tenemos una pregunta. ¿Por qué el ser humano reacciona con ira hacia otros seres humanos? ¿Y cómo se canaliza ese sentimiento? Gracias, amigo. A ver. El ser humano tiene ira. Sí, tenemos la ira. Que depende de nosotros cómo y para qué le utilicemos. Una de las cosas que se me vienen ahorita y que es bien fuerte de que por qué el ser humano reaccionamos con ira es porque desde pequeñitos nos han enseñado a competir con el otro, a ser el mejor, a ser el más grande, y no importa quién se te ponga delante, vos tienes que irte encima y alcanzar tus sueños. Porque vivimos en una sociedad violenta, porque las conquistas se hicieron con violencia y con represión. Entonces tenemos ese aprendizaje de muchos años, de que el que pega primero pega dos veces, y que hay que ganar. Entonces si quiero ganar, tengo que pegar primero. Y por ahí esto de los seres humanos reaccionando con ira contra otros. ¿Cómo se canaliza ese sentimiento? Es una buena pregunta y me da muchas ganas de contestarla ahorita, pero justamente en el siguiente enlace, en la siguiente transmisión, en 15 días, estaré hablando del tema de la ira. Entonces ahí nos meteremos un poquito más profundo en este tema, Ismael. Muchísimas gracias por la pregunta. Entonces, voy a seguir. Discúlpenme, no contaba con que mi garganta esté así hoy, pero aquí estoy. Entonces vamos a ir a este paradigma de las emociones, que existen emociones que no se deben sentir, emociones que son malas, indeseables, ¿sí? Y están insertadas en nosotros desde la niñez, desde pequeñitos, depende en dónde nazcamos, en qué hogar, en qué barrio, en qué ciudad, en qué país. Todos tienen sus estándares. Entonces desde pequeñitos nos dicen, no te rías mucho porque te va a pasar algo malo. Ya deja de estar riéndote, pasa solo riéndote. Ya aquí en esta casa no te vas a poner bravo, nadie puede ponerse bravo. Entonces desde chiquito nos van como que mutilando y aprendiendo, enseñándonos a cortar estas emociones. Y existen emociones que nos hacen sentir bien, sí, emociones que nos dan calma, que nos dan sensaciones deseables. Y existen otras que nos dan sensaciones indeseables, sí, no quiere decir que sean malas,
no nos gusta, que es distinto, pero no son malas. Tienen su razón de ser, tienen su sentido de estar aquí. Entonces, ¿qué pasa con este paradigma de las emociones malas? Surge el problema, y el problema siendo el bloqueo de la emoción. Y como dije hace un momento, si bloqueo la emoción, la emoción tiene un mensaje. Si bloqueo la emoción, estoy bloqueando el mensaje. El mensaje para salir del problema en el que me estoy metiendo o de esta sensación que estoy teniendo. Aquí quisiera tocar uno de los dichos populares, estos dichos antiguos, que dice, el problema trae la solución. Y sí, hablando de las emociones, el problema te trae una emoción y esa emoción te viene a decir qué problema es y cómo irlo superando. Estoy superando. Esa sería la palabra. Entonces, reprimimos los mensajes. Es como, quisiera poner aquí un ejemplo, el tablero de los autos, que tiene todas sus lucecitas y sus símbolos y sus señales. Estás conduciendo y se te prende por ahí una lucecita de color roja con la forma de una bomba de gasolina. Capaz que no te gusta que la gasolina se esté acabando. Capaz que dices, ¡ay, ya vuelta, la gasolina se acaba! Sí, no te gusta. Pero ese foquito, esa lucecita te está indicando que hay un problema o que se avecina un problema. Y te dice cuál es la solución. La solución es ir a la bomba de gasolina más cercana y llenar el tanque. Lo que hacemos con las emociones al reprimir estas emociones negativas, es como si estamos manejando, se prende el foquito de la gasolina y cojo la franela y tapo el foquito. Yo no quiero ver esto porque a mí no me gusta. Probablemente nos quedamos en alguna carretera obstaculizando el tráfico o lejos de la ciudad. Probablemente, no probablemente, nuestro problema inicial, que era que se estaba acabando la gasolina, se transforma en un problema tremendo, en un problema enorme. Y eso nos pasa en la vida, gracias a este paradigma de las emociones. Hay emociones negativas que no se deben sentir. Imagínense en las cosas en las que nos metemos, porque no hemos aprendido a escuchar a nuestras emociones y utilizarlas también, utilizar el mensaje para pasar a la siguiente grada. No sé si por el momento alguna pregunta al respecto antes de pasar a plantear la solución, ¿no?, a estas represiones de las emociones. Saludos a los amigos, a las amigas que se siguen conectando. Gracias por su presencia. Pregunten si quedó algo por ahí. Si no, continuamos nomás. Pero me gustaría, espero que si no es hoy, en algún momento que sea un poquito más interactivo. Pero estoy súper contento porque
que en poquitos minutos nomás hubo una pregunta bastante interesante que nos llevó también a tocar algunos temas que no estaban en la tarjetita de acá. Y esa es la intención, que entre ustedes y yo vayamos tejiendo algo aquí. Se nota mi chibolo bastante. Hoy me pegué un pequeño golpe contra una mesa, entonces ando así. A ver, entonces vamos a continuar, ¿no? Hablamos de la emoción, hablamos de la etimología, de las básicas, las mixtas, hablamos del paradigma, de la represión de las emociones, del problema que causa esto. En cuanto al problema, quisiera hacer un poquito más de hincapié en una de las consecuencias de la represión de las emociones. No sé a cuántos de ustedes les haya pasado, pero existen momentos o etapas en la vida en la que no expresamos muchas cosas y nos tragamos y nos tragamos y nos tragamos y nos tragamos y nos tragamos, y luego llega por ahí una persona, un mal persinado, una persona que no tenía nada que ver con lo otro, hizo una cosita chiquitita y explotamos y le terminamos lanzando todo. Y luego decimos, uy, ¿qué hice? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Yo no soy así. ¿Qué me pasó? Y realmente no sabemos qué nos pasó. Claro, venimos reprimiendo emociones, reprimo, y esto en algún momento no tiene más capacidad y revienta. Se desfoga y de nuevo reprimo y ¡puf! Entonces ahí vienen a los que les llaman mal genios, a las personas que les llaman depresivas también, y unas cuantas cosas que vienen con eso. Veo que hay otra pregunta. A ver, cuando tenemos un problema y miramos la solución, ¿es esto sabiduría o solamente reacción? Qué interesante pregunta. Cuando vemos un problema, a ver, cuando tenemos un problema y miramos la solución, ¿esto es sabiduría o reacción? La reacción, Pavlov, acción-reacción, es parte de esa sabiduría. Pero yendo a lo que creo que te refieres, Ismael, eso puede ser conocimiento. Tener un problema y ver la solución. Conozco cuál es la solución. Nos pasa muy a menudo. Sabemos que yo sé que es por ahí, pero no puedo, decimos a veces. Eso es conocimiento. Sabiduría sería poner ese conocimiento en práctica. Entonces la persona sabia sería la que tiene un problema, aprendió a mirar la solución y encima de eso le pone en práctica en la vida, hace que esa solución se haga real. Eso respecto a tu pregunta, y gracias por esas preguntas interesantes. Espero haberla respondido, o si no, escribe nomás, por favor. Entonces vamos avanzamos medio rápido. Pensé que iba a tardar más en esta disertación. Vamos entonces a ir desmenuzando entonces un poquito esto. Con gusto, Ismael. Vemos que el problema es el bloqueo de la emoción, el desdignificarles, el botarles al calabozo, el encerrarles en las mazmorras. Y entonces decimos, bueno, ese es el problema, y ¿cuál sería la solución? Primero quisiera decir que la solución
es un proceso. Sí, no es como muchos estamos acostumbrados o están acostumbrados a la medicina occidental, la de la pastilla, la del jarabe, la inyección que me lo administro y enseguidita ya me pasó y ya estoy bien y yuju. Perdón por el yuju. Pero esto es un proceso que tiene sus pasos, que tiene una constancia, es un camino. Porque son años y años de represión, años y años de creencias, paradigmas distorsionados. Entonces, es como que empezar a limpiar la casa, a deconstruir para reconstruir. Primero entonces eso, la solución a esto no se va a conseguir en una farmacia, no la vas a conseguir en un taller, no le vas a conseguir en una ceremonia. No, hay que caminar. El taller, la ceremonia, la meditación y tantos caminos que hay son aliados. Aliados, pero no son la pastilla o la heroína que te pones en el cuerpo y ya no tienes dolor. Entonces, con esta intro de un proceso, vamos a ver que lo primero que es importante hacer. A ver, tengo una pregunta. Una buena pregunta. Es chistoso porque es como si me la hiciera yo mismo, pero debe ser ahí las personas que están conmigo. Gracias por la pregunta, es una muy buena pregunta. ¿Qué pasa con nuestro cuerpo cuando reprimimos las emociones? Para poner como una especie de ejemplo, digamos que nuestro cuerpo es el cable de cobre de los cables de la electricidad. Y las emociones son la electricidad que pasa por ese cable. Digamos que el cable, el cobre, adquiere la capacidad para apretarse en ciertas zonas del cable y contener la energía, aguantar la energía, porque no debe expresarse, porque esa emoción es mala y no debe salir, no debe pasar por ahí. Más o menos esa es la función del cuerpo con las emociones, con los sentimientos también. ¿Qué le pasa al cuerpo? Entonces empieza a hacerse puñete, empieza a contraerse, los músculos empiezan a contraerse, los nervios empiezan a doler, el cuerpo empieza a tener síntomas. Los primeros síntomas son estos: contracciones en la nuca, contracciones en la espalda, a lo largo de la columna, calambres. Es lo primero que le pasa al cuerpo y que según qué tan crónico o qué tan agudo sea, llamémosle problema, va a empezar a afectar otros órganos, ya las gastritis, ya las migrañas, colitis, etcétera, etcétera, etcétera. Gracias por la pregunta. Entonces, solución: aprender a reconocer las emociones en el cuerpo. ¿En qué lugar del cuerpo siento cierto tipo de emoción? ¿Cómo se prende en mi tablero ese foquito que me avisa que es esto y no esto?
Eso es, primero, reconocer, aprender desde lo más grande, desde lo más... no quiero decir esta palabra, pero no me viene otra, desde lo más tosco, ir afinando cada vez más y más, sí, desde siento un algo aquí en el pecho, bueno, lo más tosco, lo más grande, y con el tiempo irle afinando y después ya no es todo el pecho, sino siento esta emoción aquí, y cuando siento acá es otra cosa, y cuando siento por acá es otra cosa, como que irles también ya hilando fino, aprendiendo a diferenciar todas las emociones. Es como tener un mapa más completo, un tablero más completo para nuestro funcionamiento en esta vida. Es importante que las identifiquemos en el cuerpo, porque el cuerpo es como el tablero, la emoción es la energía que prende los foquitos. Entonces no vamos a ver la energía así nomás. Si en el carro nos pusieran solo energía para avisarnos qué pasa, ya saben qué pasaría, ¿no es cierto? Entonces sí, hay que identificarles en el cuerpo, en el tablero, y cada lugar del cuerpo tiene un tipo de, una capacidad para sentir emociones, sentimientos. Es importante que aprendamos a diferenciar las emociones, como digo, a hilar fino. Es bastante común en mi trabajo, bueno, en el mundo, ¿no?, que le preguntas a alguien ¿cómo estás? Y solo tienes dos opciones. ¿Cómo te sientes? Perdón. Y solo tienes dos opciones: bien y mal. Y sí, pero ¿qué es bien y mal? Bien y mal es algo bien subjetivo, dependerá también de tu individualidad, de la familia, del barrio, del país, continente, cultura. Entonces, bien y mal no nos dice mucho, no nos dice nada. Bueno, sí nos dice un poquito, pero no nos dice mucho. Entonces es importante cómo me siento, bien, o me siento alegre, me siento en paz, me siento calmado, estoy en éxtasis. Y mal, ¿qué es mal? Estoy triste, estoy dolido, tengo vergüenza, tengo nervios, etcétera, etcétera. Entonces, miren la diferencia. Aprender a hilar fino nos ayuda bastante para encontrar el camino, porque el bien y mal no me dice nada, no me da ninguna señal. Es como ir en la carretera en un lugar que no conozco y llego a una bifurcación y en un lado me dice este camino va acá y este camino va acá, y ya sé por dónde ir. Imagínense, me encuentro con los dos caminos ahí al frente y ninguno me dice nada. Más o menos ese es el bien y el mal. O sea, no hay mucho para tomar desde ahí. Identificando las emociones en el cuerpo, podemos identificando las zonas del cuerpo que tienen estas contracciones. Podemos identificar también cuál es la emoción que está atrapada ahí. Podemos identificar cuál fue el evento traumático o el evento doloroso que provocó esto. Podemos darnos cuenta de la cantidad de emoción que está ahí reprimida. Y ¿para qué? ¿Para qué sirve darnos cuenta de esto, de sentir que ahí está la energía hecho puñete? Para liberarla. Entonces identifico las emociones, las ubico, sé dónde están, y luego es liberarlas, hacer un trabajo corporal energético. Cuando hablo de corporal energético me refiero a las emociones.
no voy a hacer solo bailoterapia, no voy solo a nadar, ¿no? Corporal energético, un trabajo hecho por un profesional de la salud, un terapeuta, porque les va a ayudar no solo a liberar, sino a cómo procesar esto. Yo conozco muchísimos casos de personas que van una vez al año a un taller, una vez al año a un retiro, una vez al año a una ceremonia, y es como que van y se abren cosas, se abren bastantes cosas, muchísimas cosas, bastantísimas cosas. Y he visto que las personas, y a mí también me pasó cuando empecé en el camino, que tenía tanta información, tantas cosas y no sabía qué hacer con eso, y muchas de ellas a veces me desesperaba por las cosas que veía, por las cosas que aprendía, por las cosas que me daba cuenta, no sabía cómo procesarlas. Entonces aquí digo, para trabajar con las emociones es súper importante también esta guía de un terapeuta especializado en este tipo de camino, ¿no? Hablando ahorita porque toqué ceremonias, retiros, hablar de psicología transpersonal. Es importante trabajar con el cuerpo, emociones, sentimientos, con la mente y con el espíritu. Una persona que ha ido a una ceremonia y ha tenido epifanías y ha tenido cosas fuertes y va donde un psicólogo tradicional, no estoy hablando de todos, no estoy generalizando, sabrán de cuáles, y les va a decir que están locos, que están mal, y les van a dar algo para doparles. Sí, entonces es súper importante cuando hagamos un trabajo personal, que lo hagamos con una persona de confianza, en la que yo confíe. Tengo que averiguar quién es la persona a la que le voy a entregar mi ser. Tengo que saberlo bien y hacerlo y permitirme guiarme para aprender la forma y luego para hacerlo yo en la vida cotidiana, para continuar mi camino haciendo lo que descubrí en un proceso terapéutico. Una vez liberadas, a ver, hay una pregunta más, voy a ver. Bueno, no es una pregunta, más bien una sugerencia, lo tomaré muy en cuenta. Sí, ya tengo una pequeña listita de temas ahí, pero me parece lindo este tema porque detrás de este tema también hay un paradigma bien grande y que hay que hablar de ello también. Gracias Ismael por eso. Entonces, me tomaré un poquito de agua. Si tienen alguna pregunta, porfa. Gracias. Creo que es un momento. Había una que no le vi. No es pregunta. Listo, entonces vamos a pasar al siguiente tema y después de liberarla, después de identificarle, ¿qué? Aprender a administrarlas, aprender a utilizarlas a nuestro favor y a favor del entorno. ¿Cómo? Aprender a regular la perilla, como una cocina de gas, que creo que ya van a desaparecer. Como esa perilla de gas, necesito más fuego, le doy más fuego, necesito menos fuego, le doy menos fuego. Necesitamos hacer eso con el fuego de nuestras emociones, aprender a regularles y utilizarles. A ver, esta situación X requiere una cantidad de fuerza, de emoción X, entonces le voy a dar esa cantidad y no en exageración ni tampoco tan poquito porque me voy a quedar en el camino.
ese sería el siguiente paso. Y de ahí pues ya es seguir caminando en la vida, seguir sintiendo, seguir experimentando, seguir aprendiendo, seguir sintiendo miedo, seguir sintiendo temor en ocasiones, seguirse sintiendo perdido y utilizar estas herramientas que se van consiguiendo o aprendiendo en el camino. Como les decía, con un trabajo integral. Recordemos que el ser humano no es solo mente, porque ha habido tanto de eso, la mente es todo, la mente es poderosa, el poder de la mente, y sí, lo es, pero tampoco tanto, no es eso tan grande que nos lleva a nosotros. La mente es ese sirviente que está aquí para ayudarnos. Entonces no somos solo mente. Cuerpo tampoco. Está bastante de moda también el trabajo corporal, como el trabajo bioenergético y tantas cosas. Y qué lindo que la gente empiece a conectarse más con el cuerpo. Pero tampoco nos olvidemos que no es solo cuerpo, que el cuerpo es otro sirviente, que el cuerpo es algo que está a nuestro servicio también. Y cuando hablo de trabajo integral también, que se toque el tema espiritualidad o espíritu. Sí, tal vez no espiritualidad, espíritu, sin ninguna connotación religiosa, sin tener que pertenecer a ningún lado, sino como espíritu esa conciencia de que estamos en algo más grande, de que pertenecemos a un universo enorme y ese universo pertenece a algo más grande y que todo está como que bien estructurado. Hay una inteligencia detrás de todo eso, la mecánica cuántica, qué linda ciencia que haya despertado, porque está rompiendo muchos mitos, muchos paradigmas de la ciencia antigua y nos lleva a esto, a que somos parte de un algo, a que estamos unidos, a que somos un todo. Entonces desde ahí hablo del espíritu, desde esa pertenencia al todo, llamémosle el espíritu cuántico para hacer esa mezcla. Trabajemos con nosotros mismos en esos tres ámbitos siempre en nuestra vida. Tal vez uno de los tres tenga un centro de gravedad, como le llamo, más fuerte. Mi tendencia va a ser hacer más hacia lo corporal, o un poquito más hacia lo mental, o un poquito más hacia lo espiritual. Está bien, pero siempre procuremos que se mantenga en esta armonía, en este equilibrio. A ver, hay una pregunta más. ¿Existe un proceso para entender nuestras emociones? Sí, Ismael. Realmente existen varios procesos, existen varios caminos para entender nuestras emociones. Dependerá de ti, lo que decía ahorita. Hacia dónde está más fuerte tu centro de gravedad ahorita, o tu tendencia, si hacia lo corporal, si hacia lo mental o hacia lo espiritual, y por ahí cada una de ellas, desde una mirada integral de las tres, vas a conseguir algún tipo de apoyo para esto que dices, entender las emociones. Existen estos procesos. En Estados Unidos hay gente que trabaja así, hay un gran despertar de la psicología transpersonal en Estados Unidos. Puedes conseguir a alguien ahí si quieres, luego por interno te mando los datos de una persona, de una amiga, de un par de amigos, mejor dicho, que sé que están allá trabajando justamente en coaching transpersonal. Entonces ahí podrías ayudarte muy bien así. Y bueno,
Ya estamos casi una hora, que bien, espero que hayan disfrutado de esta transmisión, de lo que se ha hablado, de lo que he contado, de mi experiencia en la vida misma, enfocado más desde lo terapeuta, sí, pero es de la vida misma, que me he regalado a mí mismo el tiempo para sentarme y compartir, sentarme y conversar un poco, y espero que algo de lo que haya dicho les haya tocado, les haya resonado, les haya vibrado. Y si en algún momento dije algo que tal vez no les gustó mucho, lo siento mucho. Mi intención no es fastidiar a nadie, simplemente es compartir y todo lo contrario, poner mi granito de arena. Les deseo una excelente noche, que descansen, que tengan mañana un próspero día, un lindo fin de semana, disfrútenlo. Y si no están en época de disfrute, si están en época de dolor, lloren bastante, saquen todo eso, pero aprovechen el fin de semana de cualquier forma. Espero continuarles encontrando aquí, que podamos seguir conversando. Gracias a las primeras personas que se han conectado. Gracias, nos vemos. Recuerden, ¿cierto?, los talleres que estamos haciendo, que estoy haciendo con el equipo. Este día jueves 14, jueves 14 a las 7:30 de la noche estaremos dando un encuentro, un taller enfocado en el corazón, más o menos lo que pasa por aquí, en reconocer qué pasa ahí, empezar a liberarnos, empezar a sanar, surcir las heridas. Es darnos la oportunidad de expandir el corazón sano, un corazón fuerte puede expandirse mucho más porque no le duele mucho, no tiene mucha cicatriz. Entonces la invitación de este taller es eso, sanar y expandir. Recordemos que solo con la expansión de la luz la oscuridad tiende a debilitarse. Muchísimas gracias a Karina Torres, psicóloga clínica, también compañera de viaje, compañera de vida. Con ella hacemos los encuentros, los talleres en diferentes ámbitos. Con ella estamos sirviendo. Quiero dar también un agradecimiento especial a Stephanie Calderón, otra psicóloga, compañera transpersonal también. Con ella hago las meditaciones, la meditación dinámica los días lunes a las 7 de la noche. Gracias a Andrea Malo, psicóloga clínica también, de las transpersonales. Ambas, Andrea y Steffi, ya están a un pasito de certificarse como psicoterapeutas, coach, profesoras de danza. Gracias a estas 3 mujeres, por ahora no, solo a las 3 mujeres les digo muchísimas gracias por estar en mi camino, por caminar unos cuantos pasitos juntos. Estoy muy contento y bendecido por estar y ser con ustedes. Un abrazo a toditos, espero que sigan viendo los videos y que se conecten. Me encantaría eso, más bien, la conexión en el instante y las conversaciones. Chao, bendiciones.